Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Gnosis, el espacio donde exploramos los misterios más grandes de la humanidad. Hoy traemos un tema bien interesante, hoy hablaremos uno de los temas más antiguos también, inquietantes y universales. Vamos a hablar hoy de los fantasmas. Pero antes, no podemos partir sin antes presentar a uno de los interlocutores de este canal, a mi colega de Gnosis, a la otra voz de los videos, con ustedes, Diego. Diego, ¿cómo estás? El escenario es tuyo, preséntate, saluda. Hola, muy buenas a todos. Contento de estar acá nuevamente, de hablar de temas que en realidad son muy polémicos. Muchas cosas que decir, muchas cosas que contar. Y estamos acá para ver si es que podemos resolver un poco el misterio, poner un poco de luces a este tema que fascina, yo creo que a todo el mundo. Alguna vez nos hemos juntado a hablar de fantasmas, de sucesos que nos han pasado o que le han pasado a algún familiar. Sí. Creo que es un tema muy, muy divertido de explorar hoy día. Sí, pues y como tú dices, yo creo que todos alguna vez hablamos en una fogata, en una noche, con amigos, con familiares, y hablamos sobre estas cosas. Y más de alguno ha experimentado también un hecho relacionado con fantasmas o ha escuchado relatos de personas familiares, personas cercanas sobre algún tipo de contacto con estos eventos. Bueno, pero antes, como sabes, este es nuestro segundo podcast, te quería preguntar qué tal ha sido tu experiencia tras el primer episodio, ya casi cumplida una semana desde que nos estrenamos con el primer podcast sobre Cristo. Pero te quería preguntar, Diego, ¿cómo te has sentido ya tras una semana de ese estreno? ¿Qué tal es tu visión, tus sensaciones? Cuéntame un poquito de eso. Mira, el primer podcast que hicimos, yo creo que bajo el nerviosismo de serlo la primera vez que hablamos sí, tras un micrófono, sin saber a qué público nos dirigíamos, creo que ha sido una experiencia, y creo que lo dije al final del programa, súper satisfactoria, por lo menos para mí, y bueno, y hablándolo después fuera del podcast, creo que para nosotros dos también, porque hablamos temas interesantes, temas que antes también lo habíamos hablado y que fuimos desarrollando a medida de que pasaba el programa. Creo que salió un buen programa, hablamos de más o menos de todos los aspectos generales que podías generar este personaje Jesús, que en una hora o 2 horas que estuvimos ahí en el podcast no hablamos todo lo que pueda abarcar el personaje, pero sí tocamos, creo que los temas más interesantes, y creo que tuvo una buena acogida, y esperemos que siga sumando, y a la gente que no lo ha ido a ver se pase también por ese podcast, que de verdad que está muy interesante. Sí, la verdad que igual yo quedé bastante conforme con el resultado. Y como tú dices, pues, a pesar del nervio, de que haya sido nuestra primera grabación, no somos expertos, pero somos bien, digamos, autocríticos con nuestro trabajo aquí. Y la verdad es que, al igual que tú, yo lo disfruté y esperamos poder seguir con esto, que la audiencia le guste el contenido, aprenda también, que ese es nuestro propósito, más que nada entregar la información para que la gente después pueda sacar sus conclusiones, pueda compartir su experiencia. Así que bueno, tras esa primera semana, ese primer estreno, estamos aquí con el segundo capítulo y vamos a hablar sobre el tema de los fantasmas. Pero tenemos que comenzar explicando, definiendo varias preguntas, y nosotros vamos a intentar abarcar varios de estos conceptos. Vamos a ver qué es un fantasma, de dónde nace esta idea. Mencionar también que el tema del fantasma es un tema súper antiguo, que lo comparten diversas culturas alrededor del mundo. Nos vamos a sumergir en la historia, en filosofía, en ciencia, en religión, y por supuesto también vamos a hablar de algunos casos que desafían cualquier explicación lógica, que nos pueden dejar sorprendidos, historias que quizás no conocemos, pero son historias y creencias populares que puede tener una base en algún evento, algún hecho real. Así que vamos a empezar, si te parece bien, y te quería hacer, sí, correcto. Te quería hacer 2 preguntas, Diego. Dime.
Para ti, para Diego, ¿qué es un fantasma? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es un fantasma para ti? Bueno, para mí tendríamos que hablar como temas personales, porque es como yo lo veo, como yo lo interpreto, pero Ujú, bueno, yo creo que al final vamos a ir hablando del tema más allá de lo que uno cree, sino que es lo que está interpretado por la gente que lo estudia, por la gente que cree. Pero en mi caso particular, lo que ujú, yo entiendo por fantasma es una experiencia que se escapa de cualquier lógica o cualquier explicación que nosotros le podamos dar a un evento, por ejemplo, de ver a una persona que no debería estar ahí, o ver una sombra que se pasea, ver un hecho material que uno ve, es como estos típicos videos de fantasmas donde uno ve personas medias transparentes que pasan por a ujú, través de una cámara o que atraviesan paredes y que en realidad, o que uno siente presencia, ¿cierto?, de entidades que por lo general suelen ser humanas y que uno las ve o siente voces, o siente esta carga sobrenatural, que uno no ujú, le puede dar una explicación lógica al tema o científica de qué puede estar pasando y uno lo atribuye como la vida después de la muerte podría ser de una persona que todavía no puede alcanzar una paz absoluta después de su muerte. Y hace un acto ujú, de presencia con sus seres queridos o en una parte donde ocurrieron los hechos y que su alma recurrentemente está siempre eh, repasando esos hechos que fueron tan fuertes en su minuto de la muerte de la persona. Así claro, que en resumen yo creo que podríamos decir que es un hecho sobrenatural que no podemos explicar, donde vemos entidades o sentimos entidades que por lo general tienen figura humana, ¿cierto? Aunque también hay casos de animales, pero por lo general claro. siempre se atribuyen a figuras humanas que nosotros vemos, percibimos o incluso olemos. Hay veces que uno siente olores, hay casos que gente siente olores Sí, de cosas de presencia. Así que eso. sí, como tú dices, bueno, para mí un fantasma se puede manifestar de muchas formas. Una visión, como tú decías, una sensación, un olor. Muchas veces hemos escuchado de casos de objetos inanimados que se mueven, o simplemente como una sensación que da en el cuerpo, ¿cierto? Como no sé, que es como que tu sistema te manifiesta que hay alguna energía ahí. Hay algo que tú no puedes ver, pero te sientes incómodo, sientes un cosquilleo. No sé si has sentido esa sensación como de temor, como que te pones en alerta y quieres salir de ahí, pero en realidad no estás viendo nada, sino que es como una Claro. manifestación emocional, por así decirlo. Ujú. Y yo creo, bueno, que más adelante vamos a hablar también sobre si esto que nosotros sentimos es realmente por la presencia de un fantasma o quizá hay otra definición sobre eso que estamos experimentando. Bueno, yo no sé si tú conoces el significado de fantasma, de dónde viene esa palabra. No, no, La verdad es no. que me sorprendiste. No, no, nunca había investigado el origen de la palabra. No, no, no. La verdad es que no sé. Bueno, yo lo investigué, obviamente nosotros intentamos investigar estos temas, o sea, lo investigamos antes de poder, de poder comunicarlo, porque nuestra idea es que también nosotros vayamos aprendiendo y compartimos estos aprendizajes con la audiencia. Pero el término fantasma proviene del griego fantasma en realidad, y significa aparición o una imagen. ¿Ya? Pero la idea de fantasma también es mucho más antigua que esta época. Eh, por ejemplo, en Egipto también se creía firmemente en la vida después de la muerte y para ello ellos tenían toda una cultura sobre entierro, de cómo sepultar a una persona para que su alma, su espíritu pueda ser glorificado. Tenían todo un ritual ahí en la cultura egipcia. Y ahí si no se cumplían estos rituales funerarios, el espíritu podía quedar atrapado, podía quedar vagando entre los vivos. Eh, También, así como los egipcios, también habían otras culturas como la mesopotámica también, en Sumeria, en Babilonia, que pensaban también que el alma
tras la muerte viajaba al inframundo, a un lugar gris, polvoriento, sin retorno. En Grecia también se creía en los fantasmas, en Roma también creían en fantasmas, se creía también que podían atormentar a los vivos si no eran recordados o si no eran venerados. Bueno, con esto lo que quiero decir es que el término fantasma es un término que ha acompañado a la humanidad desde tiempos muy, muy antiguos. Incluso también hay textos súper antiguos, y tú mencionaste un texto el video pasado, que es el libro de los muertos. Sí, El libro de los muertos también es un libro que habla sobre fantasmas. Implica todo esto que es lo de los rituales, de las muertes de los egipcios. No sé si tú has investigado un poquito sobre más de ese libro, aunque yo no he podido ahondar mucho en él. no lo he investigado a profundidad, pero sí conozco modos generales lo que habla el libro de los muertos. El libro de los muertos en realidad está representado el camino que debe pasar el faraón para llegar, ¿cierto?, a la santidad, donde pasa por varios juicios de diferentes Ujú. dioses, en cual se le mide también el corazón, lo pesan, y si está equilibrado entre las cosas que hizo bien y las cosas espirituales, sigue la siguiente fase, donde tiene que navegar. Por eso al faraón se le entierra con un montón de elementos que pueden ser un carro, pueden ser una espada, bueno, su traje completo de guerra, cosa que eso también lo acompaña en el más allá, como con un conjunto de amuletos y cosas que pueda pasar para Claro. enfrentar todos estos desafíos, porque en realidad la vida después de la muerte sigue siendo un guerrero. Finalmente lo que habla este libro de los muertos es que sigue siendo un guerrero y tiene que seguir pasando pruebas hasta que llegue ya al final y se convierta en un dios, definitivamente. Claro, claro, sí, un libro que hace mucha referencia a la vida después de la muerte, o las acciones después de la muerte. Y cómo se prepara también todo este acto de sepultura para seguir después con lo que ahí se describe como las misiones se tienen que cumplir para que el alma pueda prevalecer después. Sí, Eh, correcto. bueno, y por nombrar espérame. Bueno, por nombrar otros libros también, otros textos antiguos, se encuentra la epopeya de Gilgamesh, que pertenece a la cultura de Mesopotamia. En el libro la Odisea, que es de Grecia también, que la escribió Homero, también se habla, hace referencia a fantasma cuando bajan al inframundo. Y esto entra ya en la mitología, pero igual nos dice que había un concepto de fantasmas que viene desde esa época y mucho antes. Y en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, también se hace referencia a fantasma, o no directamente a fantasmas, sino a más que nada a espíritu, apariciones de espíritu. Recordemos que el rey Saúl consulta a una medium para hablar con el espíritu de un profeta muerto, el profeta, el profeta Samuel. Y este profeta ya muerto se le aparece al rey Saúl y tienen ahí un encuentro. Luego podemos definir si realmente era el fantasma del rey Saúl, o por otro lado, lo que muchos comparten y creen es que en realidad era un demonio con la figura de el rey Saúl. Pero ya en la Biblia también se manifiesta que existían estas entidades, estas apariciones. Había conocimiento de que habían personas, como esta medium que cuenta el relato, que podía invocar a estos espíritus, supuestos espíritus. Así que podemos definir que el tema fantasma es un tema súper antiguo, ha acompañado al hombre desde un montón de años atrás, y es un tema que nosotros es bueno conocerlo, estar informados, saber qué puede ser, por qué se manifiesta, si realmente es lo que nosotros percibimos o no, si realmente es mi abuelita la que se me está apareciendo, porque no sé si tú conoces a personas que creen, por ejemplo, en las apariciones de los
de los familiares muertos. No sé si has escuchado, no sé, me visitó mi tatarabuela o mi abuelita anoche, me acomodó, no sé, me acomodó la frazada en la cama, o mi abuelita me vino a ver. No sé si has escuchado a personas que creen que un familiar muerto se les puede aparecer y creen que es el familiar muerto efectivamente. Sí, mira, antes de responderte a esa pregunta quería hacer varias conexiones de lo que tú hablabas sobre los egipcios y sobre el tema de los sumerios, que también me parece interesante. Ujú. Los sumerios, bueno, también hablaban de demonios y estas cosas, ellos creían en la vida después de la muerte, y igual que los egipcios, ellos tenían conjuros o amuletos que usaban para evitar estos malos espíritus y rechazarlos también para que no se les acercaran en su vida cotidiana. Esto es muy particular porque son civilizaciones quienes supuestamente no tienen conexión, son aparte y que se llevan cientos de años de diferencia y que también desde un inicio de lo que nosotros tenemos, que son los sumerios, la primera civilización que de momento se conoce, ya Sí. tenían esta creencia sobre los espíritus o las entidades, que en ese tiempo, no sé si ellos lo habrán interpretado como fantasma, pero se parece mucho a lo que hoy día conocemos como fantasma. Lo mismo pasa con los egipcios. Los egipcios también tenían estos hechizos, también tenían estos amuletos para espantar estos espíritus malos o conjuros para rechazar estas entidades que por lo general ellos lo interpretaban que podían hacer algún mal a su familia, a las cosechas, etcétera, etcétera. Y partiendo por el tema de la Biblia, bueno, la Biblia también habla sobre la vida después de la muerte. Sin más ni menos tenemos el caso de Jesús que resucita, o sea, revive después de muerto, vuelve a la vida a través de apariciones también, porque sale que se le aparece a tal persona, a Pedro, a María Magdalena, a la Virgen, Ujú. en este caso, a los que creen en la Virgen María, y tiene apariciones, habla de apariciones, que si uno lo podría interpretar, ¿por qué no? Como un fantasma también. Bueno, pero eso ya queda un tema más, más religioso, más de lo que puedan pensar la gente que cree y la que no cree. Pero lo dejo ahí también como un poquito de evidencia de lo que dicen también la Biblia y, bueno, las civilizaciones pasadas. Y con respecto a lo que tú me preguntabas de si conozco a alguien o gente, efectivamente yo creo que no hay nadie que no tenga a alguien que no haya vivido una experiencia paranormal con fantasmas. Yo creo que todos Ujú. tenemos esa creencia en que hay cosas que no se pueden explicar y de un familiar o de uno mismo que, que ha visto personas. Yo tengo casos de conocidos míos que han visto a gente que está muerta, o muchos casos de gente que, por ejemplo, estos típicos casos que uno escucha de gente, por ejemplo, que se pilla gente en la carretera y conversa con él y al llegar a su destino se dan Sí, cuenta que habló con una persona que había fallecido hace 3 días claro. y le dice, oye, no puede ser, no puedo haber hablado con esta persona si esta persona lleva muerta 2 semanas, murió hace mucho tiempo. No, pero no puede ser, si yo hablé con ella, me lo pillé en la esquina, me contó esto. Sí, sí, está bien, pero no puede ser porque murió. Y hay muchos casos de eso. Así que yo creo que sí, evidentemente hay casos que por lo menos yo conozco de gente y después voy a hablar casos que también me han pasado a mí de experiencias paranormales. Sí, sí, como tú dices, yo creo que todos conocemos Sí. personas que han pasado por esto. Uno mismo también pudo haber pasado por casos inexplicables. Quizás no todo relacionado con fantasma, pero sí relacionado con algo sin sentido. Algo que tú sabes que es una manifestación que no puede ser humana. Y en esto, bueno, ahí podemos andar en un montón de temas, aparte de los fantasmas, los espíritus, los demonios. Entramos ya al tema de mitología, no sé, pues el tema de apariciones de los famosos duendes. eh, y como tú mismo mencionabas, ese relato que es típico, es conocido, y hay un montón alrededor del mundo, que relatos de carretera, apariciones de fantasmas en carretera. Lo cual también es lógico si tú piensas, porque en la carretera muere
lamentablemente un montón de personas. Y muchas de ellas se dice que su alma queda en ese lugar vagando y ahí algunos relatos tienen interacción con estos fantasmas. Bueno, y respecto a lo que tú mencionabas de los sumerios, la cultura babilónica también, ellos creían en los etimu, que eran los espíritus de los muertos. Y se dice que si no habían recibido un entierro, digamos, adecuado, o si habían sido olvidados por sus familiares, ellos se volvían fantasmas que eran muy vengativos y eran molestos. Se dedicaban a atormentar, a molestar a aquellas personas que lo habían olvidado o que no se preocuparon de darle un entierro apropiado. Ay, perdón. Y también se dicen que estos fantasmas podían ocasionar enfermedades, locuras, podían dar mala suerte, y habían rituales, como tú mencionabas, estos amuletos, también habían rituales específicos que servían para apaciguar a estos fantasmas que eran molestosos. Respecto a lo que tú mencionabas de la aparición de Jesucristo después de la muerte, si bien el relato dice que se le aparece, es curioso esto porque, mira, y qué bueno que lo mencionas, porque en el mismo relato, cuando él se aparece a sus discípulos, los discípulos se asustaron. Obviamente estaban viendo un evento que no era común. Se le apareció a alguien, como tú dices, y se asustaron. O sea, ya era algo extraordinario, no era algo que era normal ver, sino que era algo súper anormal. Se le apareció, se asustaron, pero en el mismo relato Jesús les dice a ellos que lo toquen, dice, tóquenme, vean. Dice, porque un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, y como pueden ver, yo tengo. Y dice que los apóstoles se acercaron, lo tocaron, y claro, sintieron que tenía hueso, carne. Pero el detalle está en que Jesús dice, Jesús distingue entre el mismo y un espíritu o un fantasma. O sea que eso sugiere que ya existía esa distinción en esa época. Ya existían espíritus o fantasmas que se aparecían a las personas. En ese mismo relato, digamos, Jesús no era un fantasma, no era un espíritu, porque les dice, miren, tóquenme. Tengo carne, tengo hueso. Y un espíritu, dice, no tiene carne, no tiene hueso. O sea que existen otros espíritus, otras manifestaciones en esa época, pero no se podían tocar, a diferencia de cómo lo podían tocar a él. Es interesante ese punto, me parece bueno haberlo mencionado. Independiente si Jesús era o no era un fantasma, pero ya con esa declaración él afirma que ya existía ese fenómeno de apariciones espirituales. Bueno, después de toda esta información te quería preguntar si tú crees o no en los fantasmas. Yo la verdad es que hoy en día, si bien antes podría decir que sí, por experiencias, hoy día yo lo creo que no tienen explicaciones de muchas de las cosas que nosotros percibimos como fantasmas. Yo te diría que no creo, y creo que las cosas paranormales pueden tener una segunda visión, una segunda vuelta para encontrar el sentido lógico a lo que nosotros estamos en su momento, o sintiendo o experimentando sobre un suceso que nosotros a primera fuente encontramos paranormal. Eso, yo no sé si tú opinas lo mismo o realmente crees que pueden existir esta vida después de la muerte de alguna forma que se presenta ante otras personas para dar algún aviso o simplemente hacer un acto de presencia, o porque simplemente la persona tuvo una muerte tan traumática que sigue repitiendo el mismo evento cada cierto tiempo y se aparece a las personas que pasan por el sector. O no sé si tú crees en eso. Mira, me pasa algo que creo en los fantasmas, pero no creo como se define popularmente. La verdad, yo no creo en los fantasmas, pero no creo que sea, por ejemplo, el fantasma de mi abuela, el fantasma de Pedrito, el fantasma de una mujer atropellada, asesinada, un hombre ahogado. No creo en eso, que sea el fantasma de. Pero sí creo en el fantasma como un ente aparte, no humano,
más bien relacionado a una manifestación demoníaca. En eso creo yo. Y ahora que te escuchaba me parece súper interesante porque justamente nuestro propósito y el propósito también de este podcast es entregar la información a la audiencia para que ellos puedan quizás darse o entender por qué se manifiestan estos sucesos y qué explicación nos da la ciencia, nos da la religión, y en base a eso quizás uno puede entender muchas cosas. Yo me imagino que tal vez te sucedió algo así, porque como tú dijiste que en un principio quizás sí podías decir que creías en fantasmas, pero ahora tú no crees tanto. Entonces, eso quiere decir que tú descubriste algo que te da una explicación más o menos lógica de por qué hay apariciones, ¿cierto? No sé si me estoy equivocando. Sí, mira, yo creo que ya es hora de contar como la anécdota para ya ir tomando ambiente. Yo me Dale. acuerdo dos eventos, cosas que yo no puedo explicar, es que hasta el día de hoy tampoco lo encuentro con alguna lógica, pero puede ser que no haya sido tan así como uno lo ve o lo vive. Uno de esos me acuerdo que una vez, y lo hemos comentado antes, de una conversación que siempre sale cuando de repente nos juntamos varios, entre ellos tú, Francisco, Ujú. de que te contaba que una vez, cuando muy chico, me había enojado con mi mamá Ah, sí, y sí, sí. me fui a acostar un día enojado y de repente veo a una sombra. Era mi mamá la que estaba ahí frente a la pieza donde estaba yo, porque me acuerdo muy claro la imagen. Era la luz de la escalera prendida, mi pieza apagada, y entre ese juego de luces yo veo la silueta de mi mamá parada en la puerta. Era una sombra negra, pero Claro, que como si se estuviese a interpretaba contraluz. como si estuviera ahí a contraluz. Sí, Yo la veía, pero no le veía la cara, no le veía solamente una sombra negra. ya. Y al momento que yo le digo, la quedo mirando así como extraño porque no me decía nada, estaba ahí parada, y le digo, mamá, la sombra sale y baja por la escalera. Y yo recuerdo que me paro, porque lo encontré súper raro, me paro, la sigo, la persigo, y cuando ella va bajando por la escalera logro verla un poco, cuando va bajando, y era una sombra negra. Entonces ella dobla hacia la puerta que da hacia la calle de la casa, y yo bajo hacia la puerta y grito mamá, mamá, Ujú. hacia afuera, porque no vi que salió por ahí, y mi mamá entra con leña, porque iba a prender fuego en la casa, entra por atrás, por la puerta del patio, o sea, por otro lado que nunca salió, y me dice, hijo, ¿qué te pasa? No, no, mamá, si yo te vi, tú estabas arriba, saliste por acá, ¿por qué saliste? No, me dijo, no, nada que ver, si yo siempre estuve acá afuera, estaba recogiendo leña, y hasta el día de hoy lo recuerdo. Ujú. Pero mi mamá no recuerda mucho este acto. Sí, me dijo, parece que sí, como que no lo interpreta mucho. Y puede haber sido que lo haya soñado, que estaba entre dormido. Esa es como la explicación que podría darle yo ahora, pensando que soy mucho más, podríamos ser más maduro en estos temas y darle una explicación lógica. A lo mejor lo soñé, lo tomé como realidad después de este sueño, o estaba entre medio dormido y creí ver algo, no lo sé. Pero ese evento me pasó, siempre lo cuento, tú eres testigo Sí, de eso, que siempre lo cuento y lo recuerdo así muy, muy, muy claro. sí. Eh, En ese evento tu mamá te pilla abajo después, ¿o no? ¿Cierto? y me pillé abajo, por eso Mm, decía que ella entra por un lado, sí. y yo estaba gritando en la puerta de afuera, Ujú. y ella entra por atrás, y ahí, o sea, no había cómo que ella se diera la vuelta, porque no hay un portón que separa entre la puerta del patio y la puerta de la calle. Sí, Entonces es imposible que saliera por un lado y entrara por otro. claro. No hay explicación a esa situación. Y la otra que me acuerdo que lo vivimos los dos cuando éramos chicos, que también no... Sí. Bueno, esta a lo mejor puede tener un poco más de explicación, pero me acuerdo muy claro que estábamos jugando a la escondida cuando éramos muy chicos, Ujú. en una casona que es muy antigua y que ha pasado mucha gente por ahí. Lo pongo en contexto porque a lo mejor puede estar asociado a este tipo de eventos, de cargas, de energía Sí. que puedan hacer nacer este tipo de situaciones. Estamos jugando a la escondida y nos escondimos en un lugar
También es como medio tétrico, ahora que hago un poco de recuerdo, porque es como abajo hay una carita, si no me Sí, equivoco. sí, Sí, hay como una animita, una virgen, una estatua, no me acuerdo, pero hay algo ahí abajo. sí. Y nos escondimos ahí y no nos atrevimos a bajar hasta el final, sino que como quedamos como hasta la mitad, ya quedémonos aquí, dijimos, así aquí igual, igual nos escondemos. Y Estábamos esto cuerpo a fue tierra. en contexto, Sí. cuerpo a tierra, contexto de noche, esto era de noche. Y me acuerdo que lo primero que encontramos raro fue el grito como de un pájaro, así como si fuera un dinosaurio, que fue un grito fuerte, así como ¡wow! Sí, Y sí. nosotros nos quedamos mirando así, como, oye, ¿escuchaste eso? Eso sí, tú me decías, sí, oye, qué extraño. Y al rato después, no sé si habrán pasado segundos o minutos, empezamos a escuchar algo como en la maleza, porque el pasto estaba largo en ese momento, Sí. y empezamos a escuchar algo como una maleza que se movía y que empezó a subir, pues, así como, igual como que si fuera una culebra que se desplazaba Claro. por la- Y me acuerdo muy grave porque fue muy gracioso, siempre nos reímos. Que yo te dije, corramos, y tú ya estabas con un pie así, pero ahí volado. No, fue al Entonces, revés, claro, fue al revés. Yo te dije, yo sí me acuerdo. Yo te dije, corramos y tú ya ibas como a 3 kilómetros adelante. Así 3 lo recuerdo kilómetros yo, adelante. así lo recuerdo yo. Bueno, hay versiones, hay versiones. Sí, ahí usted Pero, va. pero, pero va- fue un tema que de verdad no. Tú lo recuerdas, yo lo recuerdo, y lo más curioso es que cuando le preguntamos, por ejemplo, a los otros niños que estaban jugando con nosotros, y eran otras niñas que estaban al frente escondidas, me acuerdo siempre, Sí. si habían escuchado algo, y ellas dijeron, sí, escuchamos un pájaro así medio raro, y escucharon lo mismo que nosotros. Ujú. Y bueno, finalmente como que se hizo una búsqueda entre todos los niños que estábamos ahí. Los más grandes evidentemente fueron a ver ahí abajo, no encontraron nada. Empezamos a hablar algunas cosas y bueno, cierto tipo de cosas. Otra gente decía que sí, parece que había visto algo, que lo había sentido, pero al final esto puede ser parte de la sugestión. Pero lo que sí es Ujú. verdad, que aquí dos personas vivimos el mismo suceso al mismo tiempo y lo recordamos tal cual como lo estamos contando hoy en día, que somos nosotros dos, curiosamente. Sí, sí. Así que eso es un tema que hasta el día de hoy creo que en su momento podríamos darle una cierta explicación. El pájaro puede haber sido cualquier otro pájaro que no hayamos conocido Y que no escuchamos su más, ¿verdad? sonido. Porque Sí, no, y no escuchamos más. Sí, eso es lo curioso. O sí. sea, No, fue un pájaro, fue justo una persona que gritó, no sé. Pero fue extraño. Igual no creo que haya sido una persona porque se sintió en el aire. Yo todavía siento que el sonido fue en el aire. sí, de hecho, eso te Pero iba a comentar, que el sonido fue como que estuviese arriba de nosotros en un árbol, porque sí. estábamos nosotros en una bajada, así como un sendero, cuerpo a tierra, y arriba habían las ramas de los árboles. Y fue como que estaba ahí. Así que igual era difícil que alguien quizás nos quiso hacer una broma Sí, y para asustarnos, pero igual no, yo no lo encuentro posible. sí, no, es una explicación que podría haber sido, si le empezamos a hablar de lo lógico que podría haber sido, es que justo pasó un pájaro en los cuales no se tiene mucho conocimiento, no se escucha mucho, se escucha a ciertos horarios de la noche y su ruido, Ujú. y después se dio la casualidad que justo a lo mejor iba subiendo un ratón, o qué sé yo, se movía el pasto por el viento y pudo habernos asustado. Y con parte de la sugestión, a lo mejor hoy día también estamos dando cosas que a lo mejor nosotros creemos que pasaron, pero tampoco fueron tan así. Esa es Claro. la explicación que yo le podría dar un poco más racional a los sucesos. Pero como los dos casos que conté, yo los recuerdo tal cual como nosotros, como yo lo viví contigo, y el otro que también viví yo solo, tal cual como nosotros lo acabamos de contar. Así que lo otro ya es parte de lo que nosotros queremos aterrizar para darle una explicación más o menos lógica al tema. Sí, sí. De hecho, aprovechando que tocaste esos relatos, me acuerdo que en ese lugar, que es un lugar donde íbamos a vacacionar, nosotros siempre habían relatos relacionados con apariciones, con cosas sobrehumanas. Yo me acuerdo de uno también en ese lugar, y no recuerdo si tú estabas ese verano, pero bueno, ahí tú me dices si estabas o no. Pero me acuerdo también que era una noche y estábamos jugando a las escondidas. Siempre jugábamos a las escondidas porque se juntaban varios, contemos igual, porque era una casona grande con muchas habitaciones. Y en el verano siempre iban varias familias y se quedaba una familia en cada habitación. Cada habitación tenía
su lugar, su cama, su baño, su despensa. Y la casona era grande, 2 pisos, 3 pisos en realidad. Y tenía una piscina y hartas áreas verdes. Ya, entonces siempre nos juntamos varios adolescentes, niños en esa época. Y estábamos jugando a la escondida afuera. Y me tocaba contar. Y contábamos. Yo me acuerdo que esa vez yo conté en una palmera que quedaba como en el patio de atrás. No sé si tú recuerdas. Había un parrón, había como una cancha de tenis. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Ya, y yo estaba contando ahí. Y termino de contar y empiezo a mirar. Po. Y uno tiene que estar. Tenemos que aclarar que aquí esto sucede en un ambiente de entretención, de juego. Uno no anda pensando en cosas tenebrosas. Y recuerdo que yo empiezo a mirar la cancha de tenis, donde había un parrón, habían algunos árboles, y veo en un árbol como una sombra agachada. Y yo pienso que es alguien, pues. Entonces lo veo, pero no lo distingo, no lo puedo distinguir. Como que empiezo a buscar con la mirada hacia los lados. De repente la sombra no está ahí y aparece como en un pilar del parrón. Y lo veo ahí y me digo, uy, ¿cómo se movió tan rápido? No lo vi cruzar. Y lo empiezo a mirar y como que de repente se oculta en el parrón. Uy, y me está dando un poquito de susto en ese entonces, pero empecé a caminar lento para allá. Y cuando lo fui mirando, no estaba. Y miro como un árbol que estaba más al fondo y estaba allá la sombra. Estaba como agachada detrás del árbol mirando así como por al lado. No, y ahí yo ya me asusté. Me asusté, me acuerdo, me fui al quincho donde habían otras luces, había mucha gente y me quedé allá. Pero igual es algo que no tiene lógica porque al final después yo le preguntaba a todos si alguien estuvo ahí, se escondió ahí. No, nadie. Todos habían ido al quincho, dentro de la casa, a los estacionamientos, a esconder. Nadie estuvo ahí. Y al final quedó ahí. Yo por lo general cuando me pasan cosas así, no me han pasado muchas, pero intento, si no le encuentro una explicación lógica rápido, abandono la idea de seguir dándole vuelta. Como que la dejo ahí nomás y listo, no le doy mucha importancia. Siento que si le doy mucha importancia me voy a sugestionar y al final me voy a asustar. Entonces si no le encuentro una razón, no le sigo pensando. Y bueno, la tercera es la Ouija, y esa no voy a ahondar tanto, pero cuando yo jugué Ouija con un amigo, y curiosamente en el mismo lugar de vacaciones que estábamos hablando al principio, al principio no queríamos jugar, pero jugamos porque no creíamos. Pero cuando empezamos a jugar, era increíble, la verdad. Era increíble e imposible que alguien lo moviera. Entonces sentimos, y después lo comentábamos con él, que sentimos como unos dedos pasaban entre medio de todos nuestros dedos, porque solo uno podía afirmar la cosita con la que se mueve con un dedo. Sentimos como un dedo, una mano invisible tomaba la cosita y la empezó a mover rápido. Muy rápido, muy rápido. Nosotros asustadísimos, pero por nada en el mundo podíamos sacar el dedo de ahí porque había toda una creencia que si uno saca el dedo puede quedar el alma ahí en el lugar. Y me acuerdo que esa vez las chicas que estaban haciendo esto, dirigiendo esto, invocaron a un fantasma, hablaron con un fantasma de alguien que había muerto no sé cuántos años atrás. Pero hubo una manifestación en ese momento que yo hasta el día de hoy pienso que no es algo humano. En lo personal yo pienso que no fue un hombre que vivió hace miles de años. Pienso que fue un demonio, porque los demonios existen y fue él que se hizo pasar por un hombre muerto hace tantos años para, no sé, para hacernos creer que realmente un fantasma puede tener comunicación con los vivos. Pero a modo de resumen, esos son los relatos más fuertes que he tenido en mi vida. Uh-huh. Y bueno, y hay experiencia, yo creo que todos también tenemos tenido esta experiencia donde nosotros vamos a un lugar, por ejemplo, yo me acuerdo en Perú, que entramos con mi señora a un lugar que es de monja, un convento antiguo que uno puede entrar. ¿Ya? Y hay lugares donde me acuerdo que nosotros entramos como a todas las partes donde vivían las monjas y había una parte que estaba como media, bueno, todo tétrico en realidad. Es como todo unas partes, como el lugar donde viven los conventos, las monjas, sobre todo así antiguo, es muy, muy frío, muy rocoso, muy...
tiene este tema así medio Inquisición, podríamos decir, como de Como un brujería, ambiente como de medieval. claustro. Claro, bien. Y hay una parte donde nosotros llegamos a un punto que podemos entrar a todas fácilmente, pero llegamos a una zona donde nosotros entramos y sentimos esta presencia de como de angustia, como que no te daba para pasar más allá. Ah, ya. Eh, y yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué, Dani? Yo no soy miedoso en este tipo de cosas. Ujú. Y le dije, ¿sabes qué, Dani? Siento como que no debo pasar al lugar. Me dijo, oh, yo siento lo mismo. Siento lo mismo, me dijo, no, como que no quiero pasar. Ya no Oh, pasemos, le dije yo, no pasemos. Y más allá una señora me decía, hoy, y como que comentamos, hoy me decía, yo sentí lo mismo. Y fueron varias personas que sintieron como esa misma sensación de algo que había ahí. Otras personas pasaron, ya. no digo que todas, otras personas pasaron, hicieron vuelta, pero varias personas, por lo menos de las que nosotros conversamos, que porque uno va ahí como en un tour y va conversando de repente con gente y dice, oye, a mí Claro. también me pasó algo muy similar. Y Era como que el lugar estaba cargado con estaba, algo. estaba como cargado con algo había que no, que te hacía sentir una sensación de repulsión, de miedo, de angustia, algo que te impedía como que mejor no entrar. Mm. Y esas tipos de situaciones también me pasó en un colegio, que me tocó cuidar un colegio un día en la noche y yo por lo general cuando eh, me paseo por los recintos, yo no tengo problemas de pasar, por ejemplo, en la noche, por pasillos oscuros de noche, no tengo, nunca he tenido miedo a la oscuridad, por ejemplo, o hacer. Ujú. Pero me acuerdo que había un pasillo que estaba en el primer piso que daba hacia el final y a medida empecé a avanzar, empecé a sentir como un miedo. Un miedo y decía, yo qué raro, si a mí no me da miedo el pasar para allá. Y llegué a un punto donde me paré y dije, no voy a avanzar más porque extrañamente tengo miedo de pasar más para allá, como que algo va a pasar. Esa Ya. sensación de como que algo va a pasar o algo voy a ver. Y dije, ya me voy, po, me voy. Y curiosamente después llegaron las tías que son las auxiliares y yo estaba ahí, las recibí. Dijo, oye, ¿cómo pasar la noche? Bien, bien, bien. Y es la típica que te dicen, oye, ¿vieron al niñito? ¿Se le apareció el niñito? No, nada, y uno cree que están leseando nomás para que Para no, asustar. Claro. pa asustar, que nos dé miedo. Dijo, no, pero no, de verdad, así dijo que aquí de repente varias gente ha visto un niñito en la noche que se pasea por el colegio. Yo le digo, ¿y ya? ¿Y dónde supuestamente se pasea en el colegio? Y me indica el lugar donde yo no me atreví a pasar. Oh, ya. Sí. Así que fue como, uy, yo quedé así como, ya, puede ser coincidencia solamente, o las tías justo indicaron el primer lugar que vieron y me dijeron ahí. Ujú. Después preguntando a otras personas también que estaban cuidando el tema, según ellos escucharon ciertas cosas, pero yo lo asocio porque ya estas personas habían dicho que se parecía a un niño allá. Ah, Entonces, ya, bueno, claro. después que haga la sugestión y cualquier ruido que uno pueda ver, va a ser cualquier cosa. Pero en sí, del colegio nadie envió nada. Sí, algunos dijeron que se sentían como pasos, o así como que algo pasaba, o se sentía ruido, que como que de repente movían una mesa, pero Ah, puede ser ya, el hecho claro. de la sugestión más que nada, y no sé. Pero lo que sí yo puedo dar como fe es que en ese pasillo, en ese momento donde me indicaron estas auxiliares, llegué a un momento que no pude pasar porque me dio miedo, extrañamente. Yo no, como insisto, yo no tengo miedo de ir a una pieza que esté oscura a cualquier horario de la noche, aunque sea a las 3 de la mañana, que dicen que esa es la hora como Sí. predilecta para que pasen cosas. Y paso, no tengo problema. Pero en esa ocasión me dio y justo coincidió que las tías habían dicho que por ahí pasaba un niñito que se aparecía en las noches. Así que eso, Sí, no oye, sé si. los colegios tienen un, un sinfín de historia, sobre todo en la Sí, noche. sí, sí, Los sí. guardias nocturnos, eso igual tienen un montón de historia, igual que los hospitales, hospitales abandonados o hospitales activos actualmente. Igual hay un montón de reportes de sucesos anormales, fantasmas, ruidos, cosas que se mueven, gritos. Eh,
hay un montón, y la verdad es que no dejan de sorprender, la verdad, porque igual todas tienen como cosas en comunes. Todas son, aparece, no sé, la figura de un niño, como tú mencionabas aquí, y no sé, y hay una historia que ocurrió en ese lugar relacionada con un niño. Entonces, todo tiene como un sentido de aparecer, de ser. Hay una historia tras cada uno de estas apariciones. Lo que lo vuelve más interesante también, pues, el hecho de conocer qué ocurrió ahí y darle un sentido a esas sensaciones que uno percibe. Por ejemplo, cuando tú contabas que fuiste a Perú, quizás qué pasó ahí, quizás qué pasó en ese espacio donde no quisieron avanzar. No, Ya, y hablamos de un convento donde las, las monjitas se encerraban ahí, algo de haber pasado en los claro, años que estuvieron ahí, siempre algún suceso claro, claro. traumático de más. O sea, y más encima el espacio cuando tú lo veías, te daba a entender que habían cosas. Pues, habían, por ejemplo, me acuerdo que habían piezas que eran demasiado pequeñas. Y uno se Mm, imaginaba que era como una pieza de castigo, donde encerraban ahí a la monjita que se portaba mal, por ejemplo, y la encerraban ahí un par de horas, o no sé, y después salían porque eran espacios demasiado chicos y eran como era una pieza. No claro, sé, muy, muy, muy raro. sí, sí. No, tienen mucha historia. Y todos esos lugares como de monjas, los conventos, tienen una mística, tienen como un Sí, ambiente un tétrico, ambiente muy bien oscuro. tétrico, sí, sí, Debería sí, ser todo lo contrario. todo lo contrario, pero no. Oye, pero aparte de esta historia, hay miles de historias de fantasmas alrededor del mundo que son popularmente súper conocidas. Y te quería mencionar, por ejemplo, la historia de La Llorona, que es conocida acá en América, principalmente en México. No sé si tú conoces la historia o has escuchado de ella. Eh, yo creo que todos hemos escuchado la historia. Sí, sí. De No una... me la sé en profundidad, pero sí conozco la historia de esta persona que llora por las noches, Ujú. o a las veces que se parece, pidiendo por su hija, o algo así en la historia, si no mal recuerdo. Sí, mira, la voy a contar así súper resumida. Eh, Se trata de una mujer, María creo que se llamaba, eh, que era una mujer bien, era pobre, ¿cachai? Era humilde, pero era muy, muy, muy linda, tenía una belleza muy, muy extraordinaria. Y vivía ella justamente en un pueblo cerca de un río. Y cuenta que un día se enamoró de un hombre, un español, de alta sociedad, una persona con dinero, una persona poderosa. Se enamoraron y este hombre le prometió a ella amor eterno, le prometió eh, que siempre iba a estar con ella, en fin, le prometió eso. Y de esa unión ella tuvo hijos, tuvo dos hijos. Y cuenta la historia que con el tiempo el hombre la abandonó a ella y se fue con otra mujer, una mujer rica, una mujer digamos que fuese como de su mismo estrato social. La abandonó y se fue con ella y dejó a María, la dejó con sus hijos sola. Y dice que ella, consumida por el dolor que sentía, la rabia, la desesperación, ella perdió la razón, se empezó a volver a trastornar. Y en uno de estos momentos de locura, ella arrojó a sus hijos, los arrojó al río. Y al darse cuenta después de lo que ella había hecho, corrió hacia el río y queriendo rescatar a los niños. Y ahí ella gritaba desesperada. Empezó a gritar por sus hijos, pero ya era muy tarde. Los hijos, aparte que ya se ahogaron, se los llevó la corriente. Y así que los hijos desaparecieron. Entonces, desde ese día, el alma de ella nunca pudo estar en paz. Ella se volvió loca producto de esto y por eso dice la leyenda que ella siempre aparece cerca de un río o de un lago, que va con un vestido blanco, con velo, que tiene el cabello largo y que le cubre el rostro el cabello. Y como te digo, suele manifestarse cerca de los ríos, de los lagos, ¿ya? Y especialmente en la noche. Y ahí es donde se le escucha
antes de que uno la vea se les puede escuchar su lamento, ya un llanto, un lamento profundo que a las personas que lo oyen les congela la sangre. Y ahí viene el famoso exclamor, ¡ay, mis hijos, mis hijos! Y justamente es por eso, por su locura, ella lanzó al agua a su hijo y desaparecieron. Y ella, hasta su muerte, se volvió loca buscando a sus hijos. Y unas versiones dicen que si una persona lo escucha a ella en la noche y responde a su llamado, ella te lleva. Te lleva y tú desapareces. Y otras versiones creen también que su aparición es un presagio de muerte. Una muerte quizás de algún ser querido, de un familiar, de un conocido. Pero básicamente esa es la historia de La Llorona famosa aquí en América. En el mundo también hay un montón de historias sobre fantasmas. Me acuerdo del castillo de Edimburgo, que es allá en Escocia. Popularmente el castillo tiene esa digamos, ese reconocimiento como un castillo embrujado. Pero finalmente también hay para todo esto uno puede encontrar explicaciones psicológicas, científicas, que justamente yo creo que podríamos hablar de ello un poco, porque es real que existen estas historias, es real las sensaciones, pero ¿qué dice la ciencia al respecto de esto? No sé si tú compártenos un poco de esto, si tú sabes qué es cómo se explican todos estos sucesos, estos fenómenos. Mira, la ciencia, como sabemos, todo esto lo aterriza. Todo esto lo aterriza y todas estas cosas que no tienen explicación o que por lo menos nosotros decimos que vimos, que percibimos, estas cosas la ciencia lo aterriza y dice que bueno, no hay la suficiente evidencia que pueda corroborar la existencia de entes que se aparecen o por lo menos de la vida después de la muerte, la existencia de fantasmas. No hay pruebas que avalen. Y bueno, la ciencia también ha intentado explorar este mundo, o sea, darle un sentido de las cosas que pueden ir pasando y por qué suceden, que la gente tiene esta experiencia, ¿cierto? Y que pueden ser cosas, por ejemplo, explicaciones que pueden ser de carácter psicológicas y también ambientales. Entre ellas encontramos lo que es la pareidolia, que es la tendencia al cerebro a percibir patrones significativos. Por ejemplo, caras, figuras, y que nos ha pasado todo. De repente nosotros vemos, por ejemplo, las nubes, y vemos, oh, mira, esa nube tiene forma de perrito, o esa nube tiene forma con cara de guaguita o de mano. Todos hemos tenido experiencias, por ejemplo, oh, yo pensé que era una persona y resulta que era la lámpara que estaba entre contraluz y parecía una persona y uno al acercarse, esta cuestión me había asustado, pensé que era una persona y era la lámpara. Creo que todos hemos tenido esa vivencia de ver cosas que nosotros decimos, oh, yo vi, y cuando me acerco resulta ser otra cosa que no es nada que ver, ¿cierto? Así que eso va por ahí, la parte de la ciencia. También la otra explicación que también da la ciencia a estos tipos de sucesos es la sugestión. Y la sugestión es que nosotros vamos con una conciencia de percibir algo, ciertas cosas. Por ejemplo, pongo en situación, nos dicen que esa casa está embrujada, por ejemplo. Vamos a una casa y dicen, oye, esa casa está embrujada. Y como yo ya voy con esa percepción de que esa casa algo sucede, voy ya con algo más... una percepción a que pueda pasar algo. Cualquier ruido que yo escuche lo voy a asociar. No, es que fue un fantasma. A lo mejor se cayó un plato, justo pasó un gato, pasó algo por ahí, se cae un plato y yo voy a decir, oh, eso fue, oh, escuchaste el fantasma que se cayó, movió el plato y lo hizo caerse, y le damos una interpretación a algo que a lo mejor no tiene nada que ver con fantasmas. Son sensaciones ambiguas que nosotros podemos interpretar como evidencia paranormal. Otra de las cosas que también dice la ciencia lo ve a través de alucinaciones,
que pueden ser causados también por distintas situaciones, como, o sea, a lo mejor ese día dormimos mal, estamos medio somnolentos, situaciones de estrés también, y obviamente si alguien ha consumido sustancia o está con Claro. condiciones médicas Sí. como cosa, y esto es curioso porque en la antigüedad, para que las personas tuvieran esa conexión con Dios, también tomaban sustancia o consumían elementos alucinógenos que, que le hacen ver ciertas figuras, cierta forma, y ellos lo veían como la verdadera conexión con Dios. De hecho, esto todavía se hace en las tribus chamánicas. Ellos consumen drogas alucinógenas para tener una mayor conexión con esta fuente que ellos llaman, que es la naturaleza, el Dios mismo, y así ellos tienen una conexión porque dice que su mente se libera con estas drogas para tener una conexión directa con Dios. Al final nosotros, el lado científico es que son drogas alucinógenas y por ende te Claro, hacen ver alucinaciones. claro. Eh, Así que todo esto puede ser también parte de la de las explicaciones que podemos dar. La parálisis del sueño también, yo creo que la gran mayoría hemos tenido parálisis del sueño. Yo me acuerdo que también una vez en un grupo que estábamos durmiendo, me pasó, no desperté y no me podía mover, no podía hablar y estaba consciente y lo único que decía, intentaba hablarle a mi compañero que estaba al lado y le intentaba decir, muéveme, muéveme, como para que me despierte, muéveme, muéveme, muéveme. Y yo lo sentía que estaba acá al lado, así parado al lado mío. Ya. Le decía, intentaba comunicarme y de repente me mueve. Me dice, oh, y le dije, gracias, sí, asustado, le dije, oh, gracias, viejo, tú una parálisis del sueño. Uno al tiro lo asocia a esto. ¿Y tú estás con los ojos Parece- abiertos cuando te da eso? A mí nunca me ha dado, Según pues. yo sí, pues según yo veía, Ya. pero me dijo, oh, menos mal, no, pues, me decía, tú estás ahí como balbuceando y te moví, po. Pero ¿hace cuánto rato estuviste? No, estás ahí como hace un minuto. Y yo te sentía acá al lado, ¿por qué no me veías? No, me dijo, si yo nunca estuve al lado tuyo. Pero yo sentí una presencia acá al lado mío. Y él Ah, siempre me decía, no, sabes que estáis loco, nunca estuve al lado. Si yo te sentí balbucear, me levanté y te moví. Entonces, oh, eso también te da una percepción como que estás entre medio dormido. Crees tener situaciones, porque mucha gente, hubo un amigo que me decía, yo tengo una parálisis del sueño, pero yo veía una cara arriba mío. Eso es mucho más tenebroso, sí, sí, he escuchado de eso. pero yo vi una cara que estaba aquí al frente mío, una cara blanca, me decía, una cara blanca que Ok. estaba aquí pegada a mí y no me podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada. Hasta que en una de esas ya me liberé y ya la cara desapareció y yo ya recién me pude mover. ¡Ay, qué terrible, Entonces, loco! ¿Cómo pueden dormir tranquilo después de eso? es una sensación muy, muy, muy terrible. Yo la viví, pero desesperante. Bueno, leyendo un poco más del tema de las parálisis del sueño, es un tema de apnea, de respiración, de que el cerebro como que podría decir, se confunde y en vez de estar en un proceso dormido, como que está entre un limbo, entre lo dormido y lo despierto. Entonces genera esta cosa que tú no te puedes mover porque el cerebro en sí lo asocia que tú estás durmiendo, pero en sí tú tienes cierta conciencia de que está ahí despierto. Entonces genera este tipo de situaciones. Ya. Pero es una de las partes y por lo general la gente que tiene esta parálisis del sueño lo asocia a espíritus, porque ven cosas, porque hay Claro. un tipo parado frente a su cama y que no se pueden mover y lo asocian. Yo, por ejemplo, tuve esa experiencia que sentía a mi compañero acá al lado, que me estaba viendo, pero él me dijo que no, que él se levantó y me movió nomás. Entonces, bueno, Pues, ahí una de las explicaciones de los fantasmas. Otra claro. de las cosas que también habla la ciencia son factores ambientales. De repente sonidos de baja frecuencia que nosotros podemos asociar a ciertos patrones de que escuchamos algo, voces, por ejemplo, que escuchamos de alguien que dice algo al oído. Estas pueden ser producidas a través de corrientes de aire también, a fluctuación entre la temperatura. Mm, Incluso dicen algunos científicos que en las casas antiguas, sobre todo en las casas antiguas, se produce un moho.
este efecto que es a través de la humedad se produce Sí. moho y eso puede ser tóxico porque contiene, o puede ser a través del monóxido de carbono que se encierra ahí y da esta sensación de intoxicación a la persona que lo puede hacer también tener eventos alucinógenos y que ¿Cómo? puedan interpretar como actividad paranormal. El Mm. modo también hablan que produce este frío, que de repente cuando uno entra dice, ¡uy, que hace frío! Y si no hace tanto frío y uno lo asocia a que puedan haber fantasmas, porque el frío, no sé si tú lo has escuchado, cuando uno dice que baja la temperatura de repente es porque hay presencia. Bueno, Ah, ya. los científicos hablan que, sobre todo en casa antigua, esta baja de temperatura puede ser reflejada porque hay mucho moho en la casa. Aunque uno no lo vea de repente, puede estar escondido debajo de los techos, en algunos lugares, en rincones donde uno no suele hacer aseo y se forma ese moho y da esa sensación de actividad paranormal. Ah, ya. El cerebro yo creo que siempre te va a asociar a algo. No sé si te ha pasado que tú cuando ves algo siempre lo asocias a algo, a una figura, por ejemplo. El cerebro es muy de patrones. De patrones. Por ejemplo, si tú ves algo en el suelo, lo asocias a algo, a una figura, a algo, Ah, a entiendo. una situación. Si tú Sí, te ves en una situación en que no te puedas mover, ¿qué es lo que tú podrías pensar? Bueno, que alguien me está sujetando, claro. ¿cierto? Entonces, al pensar eso y al tener ese patrón, bueno, lo asocias a alguien que te está sujetando y lo asocias también a una visión. Esa, Mm. para darle una explicación media lógica, y tú dices, bueno, si alguien me está sujetando, tiene que haber alguien, entonces si hay alguien, tú lo ves. Ah, A claro, pesar sí. que, ¿te das cuenta? Hay un experimento hablando de esto, hay un experimento que puede ser a lo que yo me refiero a este patrón. Hay un experimento que hacen con las personas, por ejemplo, que le pegan ponen una mano falsa y le empiezan a pegar a la mano falsa. Ya. O está tu mano y como que la tocan, le hacen masaje y de repente, y al lado hay una masa y también le hacen cariño a la mano falsa. Hacen como te tocan a ti la mano y te tocan a mí no, la mano. Y de repente sacan un martillo y le pegan a la mano falsa y la persona automáticamente salta y dice que siente el golpe. Ah, ya, sí creo que Porque lo he lo visto. asocia. Sí, sí, sí. Es como que te Lo siente. ponen tu mano izquierda arriba de una mesa y tu mano Sí, derecha en realidad está como abajo, pero ponen una mano falsa una arriba. falsa. Ah, Y, ya, y ya. las personas sienten el golpe. Dicen que las Sí. personas lo sienten. Ah, ya. Y resulta que no. Y eso Claro. es un patrón del cerebro. Sí, Entonces, sí. todas estas conexiones también van asociadas a esta percepción que puede tener el cerebro a ciertas situaciones o estímulos que hay en el ambiente, que hay en la situación, que hay en la sugestión, en ir con eh, con una idea de lo que está pasando ahí que me puede pasar a mí, entonces ya uno va sugestionado al lugar y evidentemente cualquier cosa yo lo asocio a eso. Claro. Entonces, por eso te digo que es bien curioso este experimento, porque también nos puede dar a entender que esto también puede pasar en visiones de fantasmas. Y sobre todo en la parálisis del sueño, que el cerebro no está 100% despierto. Esto pasa por un tema de respiración, pasa de repente por un tema de estrés, las parálisis del sueño, y que el cerebro no alcanza a captar. Si tienes un cerebro que no está a su 100%, yo creo que es evidente que puedas percibir cualquier otro tema o asociarlo a algo paranormal. Pero la explicación de la parálisis del sueño, si bien no está bien determinado por la ciencia, tiene una explicación que me parece que es bastante plausible para determinar que el cerebro también imagina cosas que están. Y todos, como te digo yo anteriormente, hemos tenido sucesos donde nosotros creemos ver algo y resulta que nos acercamos y es algo que no tiene nada que ver. Claro. Sí, es No verdad. sé, de repente hay una. Yo me acuerdo completamente una vez que salimos con mi papá en el campo y de repente vimos unas luces arriba. Y era, de verdad que se veían como naves extraterrestres. ¿Ya? Así arriba en ¿En las nubes qué? las nubes, pues, en Ah, las ya. nubes en la noche, y decimos, oye, ¿qué pasa acá? Un extraterrestre, y sacamos las cámaras, fuimos a decirle a otro, porque justo estaban mis primos y sacamos los primos, y dije, oye, es verdad, ¿qué está pasando acá? Y de repente uno dice, oye, pero
como que abajo se ve como un flash, así como un halo de luz. ¿Ya? Empezamos a ponerle más atención y resulta que era una discoteca que tenía luces para arriba y claro, nosotros no habíamos notado que salía una luz de allá y después empezamos a asociar que era una discoteca, que evidentemente las luces eran de allá, pues nunca fue un ovni, pero imagínate no hubiéramos quedado con esa sensación, hubiéramos sido furor. Claro, claro. Pero ahí voy a esa sensación que de repente no lo primero que vemos es lo que es. Yo creo que la gran mayoría de situaciones de fantasma, para no descartar todas, pasan por esta sugestión, de creer que hay algo ahí. O de ver cosas. Todos hemos visto de repente no sé, una bolsa que está flameando y lo asociamos con una mano que está saludando y, oh, ay, qué miedo. Y el que se acerca, oye, no, si esto era una bolsa, nada que ver. Entonces, yo creo que todo el mundo ha tenido ese tipo de situaciones que se cree ver algo y resulta que después era otra cosa. Ah, Lo mismo puede pasar en el tema de los fantasmas. respecto a eso de la parálisis del sueño, hace sentido lo que tú dices porque tú despiertas en la noche naturalmente uno tiene que estar dormido en la noche, descansando en paz, tranquilo, ¿cierto? Si uno despierta en la noche, por lo general es por algo, por alguna alerta, no sé, tú despiertas de noche porque estás inquieto, te duele la guata, o escuchaste un ruido, entonces, por lo general, si uno despierta en la noche, despierta con los sentidos de alerta, ¿cachai? De algo, un peligro puede ser, malestar, incomodidad, no digo en todos los casos, pero en la mayoría. Entonces, si uno despierta en la noche, por lo general, o siente un frío en la noche, un viento, al tiro va a asociar algo malo puede pasar, algo malo quizás entró en la casa o no sé. Entonces, cuando te da parálisis del sueño, tú tiendes a despertar y ya eso te pone en alerta y esa misma alerta te puede producir pánico quizás y ahí quizás se puede explicar un poco de por qué no nos podemos mover, quizás entramos como en una crisis de pánico, no nos podemos mover. Y como es de noche, uno tiende a pensar en la noche, espíritu, fantasma, no sé, cualquier cosa. Y se empieza a sugestionar. Y le encuentro bastante sentido cómo se explica el tema de la parálisis del De- sueño. sí, es que como te digo yo, el cerebro todo lo asocia a patrones conocidos. Ujú. Eh, siempre cuando uno ve cosas lo asocia a algo, una imagen, a una experiencia, a situaciones. Las mismas cosas, por ejemplo, los déjà vu, que se puede explicar, oye, si yo esto ya lo viví, es porque efectivamente el cerebro asocia esa experiencia a una situación muy parecida anterior. Esta es la explicación del déjà vu. O sea, es un suceso que es muy parecido a un suceso anterior, que el cerebro lo relaciona a un patrón que ya vivió, por ejemplo. Ah, claro. Entonces te hace sentir esa sensación de que, sí, yo lo viví. Pero resulta que no es que hayas vivido nuevamente sino que se parece a una situación que incluso te lo contaron a lo mejor. O que viviste anteriormente, que es muy parecido, que lo vuelves a vivir en una misma situación. Esa es como la explicación del déjà vu. Pero Sobre, como te digo yo, el cerebro es muy, 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 muy traicionero. perceptible a patrones que muy traicionero puede ser para este tipo de situaciones Sí. que nos puede hacer. De hecho, hay un experimento en el lago Ness, que donde se veía este monstruo del lago Ness. Ya. Hicieron un experimento donde amarraban un tronco y con una cuerda lo elevaban un poquito y hacían como que fuera el cuello de algo. Entonces la gente, bueno, hicieron un gran porcentaje de gente que veía el tema y se imaginaba que era el monstruo del lago Ness. Nadie le dio una explicación lógica. Fueron muy pocos que se dieron cuenta, no, se parece que es un tronco. Fueron muy pocos. La gran mayoría lo asociaba a un evento paranormal que decían que vieron el monstruo del lago Ness. Y era un Tronco. tronco. Ya. Entonces, para también dar esa sensación de cuando uno va con esa cierta sugestión a ver, oye, mira, está el lago de Ness, y uno empieza a mirar y cualquier cosa que uno pueda ver lo asocia a que puede ser el monstruo. En este caso se da ese patrón. Entonces, lo mismo cuando uno va a una casa embrujada, bueno, ya va con esa percepción de que puede ver algo y si uno le da un significado a ciertas cosas que son normales, puede asociarlo a eventos paranormales. Claro, claro. La mente trabaja rápido Sí. para asociar para estas cosas. Respecto al déjà vu que mencionabas tú, solo como curiosidad,
no lo he investigado nunca, pero una vez escuché, o leí mejor dicho, que era porque un hemisferio del cerebro como que procesaba un milisegundo más rápido que el otro hemisferio. Entonces por eso no es que no es que tú vivieras esas cosas antes, sino que un lado de tu cerebro la procesó primero y después la otra. Entonces por eso es como que se repite la información dentro de tu cerebro y tú crees que ya lo Mira, viviste. sí, puede ser. Se puede ser, pero es curioso. Sí. Y mira, y siguiendo con la ciencia, bueno, hay muchas cosas de la física que, bueno, la física descarta, por los cálculos, descarta la existencia de fantasma porque la existencia de fantasma, la física habla de materia, ¿cierto? Y la materia, algunos dicen, bueno, la física dice que la materia se transforma, o sea que nosotros cuando morimos podemos transformarnos en energía y se puede asociar al fantasma, pero para asociarlo a una existencia de fantasma se tienen que dar una serie de patrones que la física hoy día no lo puede contener para que existieran fantasmas. O sea, esa energía tiene que ser por lo menos guiada. O sea, un fantasma tendría que andar con un motor atrás para que se pudiera Claro. hacer visible. Porque Claro. así por ser no es imposible, por lo menos por la física, asociar a este tipo de comportamiento. Para que pueda aparecer un fantasma propiamente tal, porque cuando nosotros morimos, toda esa energía que libera el cuerpo, que se transforma en energía, es una energía calórica, o sea, que se esparce, no debería tener patrones, por ejemplo, de persona o movimientos de persona, porque eso ya representa una materia, no es algo material, nosotros estamos hechos de partículas. Sin embargo, quizás a través de la física cuántica, que es la física cuántica estudia, ¿cierto?, el comportamiento de las partículas a escalas muy atómicas y subatómicas, Uh-huh. y que en ese mundo pueden existir partículas en múltiples estados y pueden estar en superposiciones y pueden estar ocurriendo eventos al mismo tiempo en diversas situaciones, en diversos estados. Es muy compleja la teoría cuántica, pero es curioso que, por ejemplo, las partículas, los fotones sobre todo, cuando uno no los está viendo, tienen comportamientos distintos cuando uno los está observando. Hay un experimento, por ejemplo, que disparan fotones, que son los fotones son parte de la luz, ¿cierto? Son elementos de la luz, que lo tiraban a una rendija y, por ejemplo, hacían el experimento sin observación, o sea, tiraban los fotones a través de una rendija para que trabajaran y tenían un patrón, por ejemplo, uniforme. Todos pasaban por la rendija y tenían patrones normales, como si uno disparara a través de una reja. Uh-huh. Entonces tenían todos patrones verticales. Y resulta que después dijeron, bueno, vamos a observar cómo se comportan estos patrones y ponen una cámara. ¿Ya? Y resulta que el resultado de estos fotones era completamente diferente al primero, como que atravesaban la barandija y tenían patrones por todos lados, ya no eran líneas verticales, sino que tenían puntos, estos fotones que disparaban como alrededor de todo el sistema que estaban observando, y no se explicaba a los científicos cómo, si cuando saco la cámara, dejo de observar, tiene un comportamiento, pongo la cámara y los fotones se comportan de distintas formas. Entonces esto también puede estar asociado a que nosotros va a depender del observador. Siempre el patrón de lo que nosotros observamos va a depender del observador y de cómo éste se comporte. Y aparte que las partículas subatómicas se superponen, o sea, distintos hechos pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. Y ahí nace el tema de los mundos paralelos. También es un tema de investigación científica que todavía no se llega a un consenso, que esto está en temas de investigación, pero que podemos estar existiendo en mundos paralelos o en Otras dimensiones, ¿o no? en otras dimensiones, claro, en otras dimensiones, que aquí podemos estar yo hablando y puede haber otro yo hablando en una dimensión paralela, cosas distintas a lo que nosotros estamos conversando en este momento. Y de repente esas dimensiones
de alguna forma se entrelazan y pueden haber la existencia de ver personas que están en otra dimensión, en otro mundo, o están superpuestas como estas partes de la teoría cuántica que pueden eh, dar una solución a este tema de los fantasmas. Pero científicamente esta ciencia estudia la materia subatómica, no estudia el comportamiento fantasma, pero podría estar también asociado a este tipo de eventos. Nosotros vemos personas, pero a lo mejor son personas superpuestas en un mundo paralelo o en otra dimensión. ¿Ya? Claro. Esto la ciencia no lo dice, pero se especula a través de la gente que lee este tipo de ciencia y especula de que esto podría ser realizable. Igual hay patrones que la ciencia todavía no puede explicar, que es la materia oscura. Todavía los científicos han descubierto materia que no se puede ver, pero que está ahí, que es la materia oscura, que los científicos creen que es la verdadera causa del Big Bang y que todavía no lo pueden descubrir, no tienen cómo rastrearlo, pero saben que existe esa materia oscura que no calza con los valores de la física y que hoy día se estudia en la materia oscura, y que a lo mejor los fantasmas también pueden estar hechos de esa materia oscura, que por eso no le podemos dar una explicación científica, porque todavía no conocemos de qué se trata la materia oscura. Así que es un tema fascinante en el cual hoy día la ciencia descarta la existencia de fantasmas, definitivamente la descarta. No hay evidencia empírica que avale la existencia de fantasmas, lo desconoce. Digamos que van por caminos diferentes, la ciencia. Van por caminos diferentes. Pero lo bonito de la ciencia es que no descarta que más adelante nosotros podamos tener la oportunidad de explicar qué es un fantasma. Voy a poner un ejemplo. En la antigüedad, por ejemplo, no sé, los eclipses eran la gente que podía predecir un eclipse, eran gente que era enviada de los dioses, o tenía poderes de clarividencia, que ellos podían decir, oye, tal día va a haber un eclipse, y eso es eso es una clara señal para la victoria, o puede ser un mal augurio. Y las personas no se explicaban y decían que el eclipse era producido por los dioses o por entidades paranormales, que cuando estaba de día se oscurecía. Imagínate eso para la antigüedad, que de repente estaba en el día y se oscurece todo. Claro. O sea, no hay una explicación. Bueno, hoy día sabemos que es un evento totalmente natural, que tiene una explicación lógica, que hoy día se pueden predecir los eclipses con una precisión absoluta, y que está claramente documentado y explicado de por qué y cómo, cuándo se producen los eclipses. Pero que en ese entonces, en la antigüedad, no tenía explicación. Lo mismo puede pasar hoy día con los fantasmas. Hoy día a lo mejor con los fantasmas no tenemos una explicación, pero más adelante sí va a tener una explicación científica, lógica y comprobable de por qué pasan este tipo de eventos. Claro, puede ser que estén compuestos de una materia desconocida. Que todavía no conozcamos. El tema también del alma. Se sabe que cuando el cuerpo muere, cuando una persona muere, el peso de la persona se disminuye. No me acuerdo cuál. Hay una medición del peso del alma que se asocia a lo que el cuerpo pierde en peso cuando la persona muere. El peso de una persona viva al peso de una persona muerta es distinto. Y eso lo asocian al peso del alma. Y cuando el alma se desconecta, las personas pierden ese gramaje del alma, de lo que pesa el alma. Obviamente eso también tiene otro significado científico, va por el tema de la liberación de gases, de elementos que tiene el cuerpo cuando está vivo, absorbe cuando está vivo, que son los gases, el aire, etcétera, etcétera, que dan una explicación. Pero en sí no deja de ser curioso este cambio de gramaje al momento de la muerte de una persona. Y otra cosa que también puede ser asociado al tema de los fantasmas es que hay un factor que habla que de repente nosotros tenemos recuerdos que jamás sucedieron. Jamás sucedieron, que nosotros lo damos por hecho, pero en realidad no
No pasaron. no pasaron. Y uno cree que pasaron por una cierta expectativa, cierta sugestión o eventos que nosotros creemos que fueron así y no fueron tan así. Por eso de repente pasa de que uno le cuenta, oye, ¿te acordás cuando nos pasó esto? No, sabes que no recuerdo. No, pero si estuvimos el otro día, ¿te acordás? No, la verdad es que no me acuerdo. Ujú. Y uno dice, no, pero si estabas ahí tú. No, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente, no, pues si yo estaba contigo cuando no. No, viejo, si no estabas conmigo. Y no, pues si yo me acuerdo que Sí. estabas tú en ese día. No, si no era yo. Y de repente uno se acuerda, ah, no, pues era con tal persona. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, insisto, la mente, el cerebro es un aliado medio mentirosillo en ciertas cosas que nos hace recordar cosas que de repente no son así. Y como estos recuerdos que te decía yo, que uno cree que está con una persona y después se acuerda, ah, no era él. Pero uno en ese momento jura y está segurísimo que fue con esa persona. Claro. Pues hasta que cuando el otro dice, no, si yo nunca he estado ahí, pues, no, ¿cómo voy a estar? No, pues si eres tú, pues si me acuerdo. No. Ah, y no habrá sido con esta persona. Ah, tenéis toda la razón, fue con él. Yo pensaba que había sido contigo y uno como que lo vive con la persona y al final se da cuenta que no es. Entonces, bueno, podría estar asociado a este tipo de, de cosas que nosotros percibimos a través del cerebro que nos engaña un montón. Nos engaña un montón. Sí, no, es bastante interesante cómo lo explica la ciencia, ¿ah? Porque parece que todo tiene su condición lógica para entender por qué suceden Sí, las apariciones, las alucinaciones, esas emociones de sentir una presencia. ¿Ah? sí. Es interesante Es que cómo el cerebro trabaja también, cómo puede el cerebro sí. sugestionarnos y causar Es que eso. yo creo que lo lindo de la ciencia es que la ciencia explica los hechos, Ujú. no le da una interpretación a las cosas. Nosotros a través de la filosofía de las cosas, nosotros tratamos de darle el porqué, o un significado el significado de por qué suceden, el porqué de las cosas. En cambio, la ciencia es cómo suceden nomás, pues no trata de pillarle el por qué suceden, sino que te explica, bueno, este es un hecho, produce esto y su resultado es esto. Ujú. Exacto. Si hay un A, no puede haber un B. Pero si Claro. hay un A, puede haber un B y puede haber un C. Pero sin un B no puede haber un C. Entonces ahí te va explicando patrones, son hechos simplemente. Entonces, y todos los hechos son lógicos, tienen una secuencia lógica. Así que bueno, y la filosofía ya le da un tema, un vuelto, porque creo que es parte de los fantasmas, también es parte de la filosofía de cómo nosotros percibimos este tipo de hechos y el significado que nosotros le damos. O sea, ahí ya va un tema de darle el porqué a las cosas y ahí se vuelve más complejo, porque ya no solamente estamos estudiando hechos que sucedieron, sino le estamos dando un significado a esos hechos. Entonces ya lo hacemos un poco más complejo. Claro, claro. Y, y así como la ciencia, como tú dices, intenta explicar en base a hechos, también hay otras creencias y religiones que intentan explicar estos sucesos, estas experiencias sobrenaturales. Y aquí entramos en el plano, por ejemplo, de la religión y cómo se puede explicar el tema de los fantasmas o cómo la religión comprende estos sucesos. Mira, el tema de los fantasmas es algo, como decíamos al principio, algo súper antiguo. Y las religiones también han tratado de darle un sentido a estas experiencias sobrenaturales. Y incluida aquí las apariciones espirituales, que las manifestaciones espirituales se dan harto en los relatos bíblicos. En los relatos bíblicos encontramos hombres poseídos por demonios, apariciones de personas muertas. eh, Encontramos situaciones así en los textos, visiones y almas en penas también. Eh, en la mayoría de las tradiciones religiosas, la muerte no significa el fin absoluto del hombre, sino que también ahí deja el espacio a la idea de que los muertos interactúan en otro plano y pueden interactuar con los vivos.
La Biblia en sí no habla, entrando digamos de lleno al fundamento cristiano, la Biblia no habla en sí de fantasmas, concretamente fantasmas, no se menciona el fantasma como lo entendemos hoy, pero sí habla de espíritus, de visiones y de apariciones. Y se interpreta de esto que tras la muerte, el alma de la persona tiene tres opciones por, que serían que el alma va al cielo, el alma va al infierno o al purgatorio. ¿Ya? Si hablamos netamente del cristianismo, bien en general, hay excepciones, hay religiones que creen otras cosas, pero a término bien general se cree en eso, que tras la muerte el alma va al cielo, al infierno o al purgatorio, ¿ya? Pero sin embargo también hay relatos de almas que aún no han llegado al descanso, o sea que se encuentran en un lugar donde que no es ni el cielo ni el infierno, y en ese lugar no tienen ellos descanso. Podemos hablar también de, por ejemplo, de la postura de la Iglesia Católica frente a los fantasmas, ¿ya? La Iglesia en sí no niega por completo la posibilidad de estos fenómenos, no niega la existencia de los fantasmas, pero sí nos hace un llamado a ser bien cautelosos al interpretar estas apariciones. Según el catecismo de la Iglesia Católica, después de la muerte hay un juicio personal, y el alma en ese juicio se decide si el alma va al cielo, al infierno o al purgatorio, ¿ya? Es decir, que la Iglesia acepta la posibilidad de que las almas del purgatorio se puedan manifestar con permiso divino, con permiso de Dios. Esas almas que quedan en el purgatorio se pueden manifestar generalmente para pedir oraciones, o para dar un consejo, o para reparar algo quizás que ellos no alcanzaron a cumplir. No sé, yo tengo en la mente la historia. ¿De quién era? Ya, no me acuerdo de quién, pero sé que una persona me dijo que falleció su abuela. Creo que mi misma pareja fue, la Carol. Ya, pero falleció su abuela, o no fue, ya no me acuerdo. Ya, pero falleció la abuela y ella no se alcanzó a despedir de ella. Y cuenta que la noche de que entraron a su abuela se le apareció la abuela. Como en un sueño. Se le apareció la abuela. Y en el sueño tenían un encuentro, se despedían, había una conexión bien cariñosa, bien de abuela-nieta, y la abuela se despedía en el sueño. En eso también se puede interpretar como que el alma no alcanzó a despedirse de todos sus seres amados, y mientras no se despidiera de todo, el alma no iba a descansar. Entonces por eso también se manifiesta a través de sueños, apariciones. Entonces la Iglesia cree en esa posibilidad de que el alma, mientras esté en el purgatorio, se puede manifestar siempre y cuando tenga un permiso divino. Aunque también la creencia cristiana hace una advertencia, ¿ya? Porque dice que lo que parece un fantasma también podría ser una manifestación demoníaca disfrazada, ¿ya? Por eso algunas iglesias recomiendan no involucrarse en estos asuntos. En el mismo relato que nosotros contábamos, que yo te conté al principio de Saúl, cuando va a consultar a una vidente y habla con el espíritu, el fantasma del profeta Samuel, no quiere decir que algo que Dios le aprobó al rey Saúl, sino que el rey Saúl hizo eso desobedeciendo el mandato de Dios. Pero la verdad es que se le manifestó un espíritu. Por eso la creencia cristiana te llama a que tengas cuidado con eso, porque puede ser una manifestación de un demonio en realidad, que toma la imagen de un ser muerto y se hace pasar por él. Y en lo personal, eso es lo que yo creo. Por eso te decía al principio, yo creo en los fantasmas, pero no creo que sea el fantasma de mi abuela, de mi amigo, no sé, no creo que sea el fantasma de una persona muerta. Lo que yo creo en lo personal tiene mucha relación con esto. Yo pienso que en realidad, mira, si partimos por un vistazo bien general de los comienzos, tenemos en el cielo está todos los ángeles, está Dios. Pasa algo
que un ángel se revela, la historia de Lucifer. Y Lucifer se revela y es desterrado del cielo. Entendemos eso. Pero cuando es desterrado, no es desterrado él solo, sino que se lleva una tercera parte de los ángeles, y los cuales son los demonios, y son los ángeles caídos. Lo que yo creo de los fantasmas es esto. Yo pienso que son los demonios que fueron caídos, que toman la imagen de un ser muerto y se manifiestan, hacen su aparición, hacen su manifestación de cualquier tipo, para generar claramente que una confusión. Digamos que está en la naturaleza de los demonios generar confusión. Y bueno, luego te voy a mencionar un poco sobre la diferencia entre los fantasmas y los demonios según la religión. Pero quería terminar con esta postura del cristianismo y de la iglesia. Sobre todo la iglesia católica, que cree que un alma se puede manifestar con permiso de Dios, pero también el cristianismo nos dice que hay que tener mucho cuidado, porque estas manifestaciones podrían ser manifestaciones demoníacas en realidad, ¿ya? Por eso se recomienda no invocar muertos, por eso se recomienda no jugar Ouija, no hacer ni uno de estos rituales medio espiritistas, porque no es aprobado en el mundo cristiano, ¿ya? Y la Biblia es clara en esto. Hay un texto déjame ver que lo anote aquí, en Deuteronomio 18, 10, 12, para los cristianos, que dice que no se haya en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor. Por eso te decía yo que Saúl, cuando va a consultar con esta medium para invocar el espíritu del profeta Samuel, está desobedeciendo a Dios. Dios te dice que no practiques esto, que no hagas esto, porque esto es abominación para el Señor. Lo que te está diciendo también este texto es que existen personas que hacen esto, y las manifestaciones demoníacas son reales. Existe. Aquí no te está diciendo que eso no pasa. Existe. Te dice que te alejes de eso, que no lo practiques. Y con eso te está confirmando de que las manifestaciones demoníacas son reales. Por eso yo creo que los fantasmas en realidad son manifestaciones reales. Y aquí entramos, por ejemplo, podemos hablar de la diferencia entre un fantasma y demonio según la religión, según algunas religiones, ¿ya? Se habla del origen. Cuando hablamos del origen de los fantasmas, hablamos de que esos fantasmas son almas humanas, son personas que han muerto, que han fallecido y se manifiestan. Los demonios son seres caídos, son ángeles rebeldes, ¿ya? Tenemos los fantasmas que son almas humanas, y el demonio son seres caídos, son ángeles, ¿ya? La naturaleza de un fantasma se dice que puede ser benévolos, que vienen para hacer algo bueno, aportar algo bueno, o para atormentar, ¿ya? O son fantasmas atormentados por algo pendiente, algo que no lograron concluir. Esa es como la naturaleza de un fantasma. La naturaleza de un demonio es una naturaleza siempre maliciosa, siempre una naturaleza mentirosa, siempre busca hacer daño. El propósito de un fantasma es buscar ayuda, es buscar justicia y finalmente buscar su descanso. El propósito de un demonio es engañar, es tentar y es poseer. Tenemos también en los relatos bíblicos varias historias de posesiones. Tenemos en la actualidad también historias de posesiones demoníacas, por eso existen los exorcismos. Entonces, sabemos cuál es el propósito de los demonios. Dice que los fantasmas pueden manifestarse posiblemente con permiso de Dios. Y que los demonios también, solo con permiso divino, pueden manifestarse. Pero un demonio siempre se manifiesta y trae consigo peligro, una amenaza. Ya el fantasma no necesariamente, pero el demonio sí siempre trae consigo peligro. Y en esto también tenemos evidencia en el relato bíblico cuando Job, si mal no recuerdo, que era una persona que amaba a Dios y Dios lo amaba a él, y era una persona de un rico, una buena familia, una buena situación, excelente situación, y se dice que Dios permitió
a que Satanás lo tentara. Y Dios creía tanto en Job que sabía que Job no iba a traicionarlo. Por eso después Job cae en desgracia, lo abandona a la mujer, pierde todo su dinero, cae enfermo, los demonios lo atormentan. Finalmente Job, bueno, la historia es que Job se permanece fiel a Dios y después Dios lo vuelve a restaurar, lo recupera. ¿Ya? Pero solo ahí el demonio, Satanás, digamos, lo pudo maltratar, por así decirlo, hacerlo decaer con permiso de Dios. O sea, fantasmas y demonios pueden actuar con permiso de Dios. Y por último, una diferencia es cómo tratarlos. Se dice que los fantasmas se tratan con la oración, la misa y con caridad, ¿ya? Y los demonios tú los tratas con exorcismos y sacramentos y la fe. Ya, esas son las principales, digamos, diferencias entre los demonios y los fantasmas según la religión católica, ¿ya? Y algunas religiones protestantes. Obviamente aquí no caben todas las religiones, hay diferencia porque existen un montón de religiones, pero digamos es que es como la base. Recordemos que las religiones protestantes salen de la religión católica, por eso muchas tienen cosas en común, ¿ya? Pero la religión católica prohíbe rotundamente las sesiones espiritistas o las invocaciones de los muertos, por el riesgo, dice, abrir la puerta a los demonios. Y si hablamos, por ejemplo, de espíritus o fantasmas que aparecen también en la Biblia, los relatos bíblicos, a pesar que la Biblia prohíbe la necromancia, pero también hay narraciones donde los muertos se manifiestan. Pero por lo generalmente parece que son manifestaciones con fines sagrados. Tenemos, por ejemplo, lo que contábamos del rey Saúl cuando va a la medium y ve y tiene contacto con el fantasma o el alma o la aparición del profeta Samuel. Pero también tenemos la transfiguración de Jesucristo. Cuando él se transfigura, el relato bíblico cuenta que se le aparecieron Moisés y Elías, quienes estaban conversando con él. Y recordemos que cuando Jesús obviamente estaba vivo y sucede esto, tanto Moisés como Elías ya habían muerto hace un montón de años. Y aún así aparecen junto a Jesús. Entonces estamos hablando de dos entidades, dos hombres muertos en épocas anteriores que aparecen al lado de Jesús, y esto un cristiano lo cree, lo da por hecho y lo dice el relato bíblico. Aunque se interpreta como una visión divina, no como una invocación de estos fantasmas, sino como una visión. Pero ya te habla de que hay algo, no sé si llamarlo materia, pero hay una manifestación inexplicable de figuras de personas muertas, ¿ya? Llámese fantasma, llámese espíritu, pero hay algo fuera de lo humano que se manifiesta en ese evento de la transfiguración de Jesús. También hablamos de los fantasmas que se dice que aparecieron tras la crucifixión de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 27 dice que los sepulcros en la resurrección se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, ¿ya? Esto es como una aparición colectiva, ¿ya? Asociada a la resurrección de Jesucristo. Es decir, se cree que cuando Jesucristo resucitó, muchos de los sepulcros de los santos se levantaron. Y finalmente también tenemos lo que hablábamos al principio, Jesús después de la resurrección, cuando Jesús se aparece a sus discípulos. Se le aparece, ellos ven un espíritu, lo que creen ver un espíritu, y Jesús les dice: tóquenme y vean que no soy espíritu, porque tengo carne y tengo hueso, no como los espíritus que no tienen carne ni hueso. También ahí Jesús distingue entre el mismo y un espíritu o un fantasma, ¿ya? Recordemos que en ese tiempo quizá no se manejaba el término fantasma, sino que se le decía espíritu, que en realidad podemos hablar de que que haya sido lo mismo, el espíritu fantasma, ¿ya? Y lo cual sugiere que esa distinción entre persona real y fantasma ya existía, o sea, existía
lo que era un fantasma, un espíritu, y la persona real. Aparte de esto, la Iglesia Católica también reconoce algunas apariciones, post-mortem obviamente, como reales, y ellos la aprueban. En 1917 ellos creen en la aparición de la Virgen de Fátima. En 1858 creen en la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, y apariciones de santos como San José, San Faustina o el Padre Pío. Esas apariciones la Iglesia Católica las reconoce como reales, ¿ya? Y se interpreta como intervenciones divinas, ¿ya? No como fantasmas, sino que como algo divino que se manifestó. Pero muestran cómo la religión se contempla a la interacción, digamos, entre el mundo espiritual y el humano. O sea que reconoce en cierto punto que hay una interacción entre el plano espiritual y el plano humano, lo real. Hay una interacción, hay una manifestación que se da en ciertas circunstancias. Ellos lo reconocen como algo divino. Entonces yo creo que ya podemos ir concluyendo, haciendo nuestras conclusiones, porque hemos hablado de experiencias nuestras personales, qué creemos, qué entendemos como un fantasma, cómo lo explica la ciencia, cómo lo aborda la religión, la Iglesia Católica, cómo lo abordamos tú y yo personalmente. Y yo creo que la información está bastante interesante también, porque muchas cosas que nosotros creíamos, la damos por cierta, al enterarnos, por ejemplo, de cómo la ciencia lo explica, nos puede hacer mucho sentido. El tema, por ejemplo, cuando hablábamos de la parálisis del sueño, los déjà vus, no sé, pues las condiciones que tú mencionabas, cuando las condiciones ambientales tienen factores como el moho, otras cosas también que tú me mencionabas, que puede alterar nuestra percepción de las cosas, cómo nuestra mente crea imágenes o relaciona ciertas imágenes con otras, y que eso puede ocasionarnos un autosabotaje en nuestra mente y creemos ver cosas que en realidad no son así. Son temas de estudio y que nos permiten también poder analizar más objetivamente las cosas que nos pueden suceder o hemos visto, hemos escuchado que han sucedido. Yo creo que para todo hay una explicación. Me corrijo. Yo creo que para la mayoría hay una explicación, pero también creo que hay cosas que no nos son reveladas. Nunca las vamos a entender. Recordemos también que el ser humano no es capaz de utilizar todo su cerebro. Quizás si pudiéramos utilizar todo nuestro cerebro entenderíamos un montón de cosas, pero el hecho de que no seamos capaces de utilizar nuestro cerebro nos dice que nuestro conocimiento está limitado. O sea que hay cosas que no vamos a entender. Y quizás buscarle la explicación a todo va a ser imposible. No sé si tú quieres compartir alguna conclusión ya para ir cerrando este capítulo. Sí, yo creo que hemos hablado de todo más o menos, de lo que caracteriza lo que el tema central, que son los fantasmas. Hemos tenido visiones de todo, visiones de científica, experiencia, la parte también que habla la religión sobre el tema de los fantasmas, y lo más importante es que las personas que escuchen este podcast, lo máximo posible sus experiencias o la experiencia de los demás para hacerlo lo más creíble sucesos que a lo mejor tienen alguna explicación, y que también no sepan que el cerebro tiene a tener patrones de comportamiento que lo asocia con imágenes, con personas, con animales también, que puede tener alguna explicación. Muchas de estas a lo mejor no las van a tener, y todavía es un tema que está muy abierto, que la ciencia lo sigue investigando, que otras personas fuera de la ciencia, como factores filosóficos, parte de la religión, también sigue abordando estos temas para darle una interpretación y una explicación a cosas que hoy en día
todavía giran en torno al misterio y cosas que hoy día no podemos explicar a ciencia cierta si existen o no existen. Solamente podemos dar hechos, base en los hechos científicos, que descartan totalmente la existencia de fantasmas porque no hay hechos comprobables, como también la otra parte que sí habla, como la parte de religión, del alma, de muertos que resucitan, como vimos el caso de Jesús. También en el Apocalipsis habla de la segunda venida de Jesús, donde los muertos también se van a levantar. Hay un montón de cosas que nosotros podemos hablar acerca de este tema. Hoy día, a pesar que estuvimos mucho rato hablando del tema, siguen habiendo aristas en las cuales podríamos nosotros ahondar y seguir hablando de este tema, que sin duda es un tema fascinante y que va a seguir dando de qué hablar siempre. El tema de los fantasmas y todo lo que no tiene una explicación a seguir siendo un tema de debate, tanto para el área científica como para el área filosófica y también para el área religiosa. Así que, no, contento de haber tocado este tema y espero que a la gente le haya quedado claro nomás todas las partes que tocamos en este podcast. Así es. Y bueno, teníamos una pregunta aquí anotada al final, si es que han cambiado las opiniones de los interlocutores. Y bueno, puedo concluir de que el tema de los fantasmas involucra, yo creo que es 50 y 50. Yo creo que hay muchas cosas que no vamos a comprender, que no tienen explicación lógica, pero hay otra parte, y que es mucho, que sí tiene explicación científica y lógica. Creo que realmente lo que tú comentabas de estos factores que pueden alterar nuestros sentidos, nos pueden causar alucinaciones, yo creo que sí, eso explica pero muchas de las cosas que creemos ver. El tema de la parálisis de sueño, también yo creo que la ciencia lo explica bien y explica por qué suceden estas cosas. No que todo lo que nosotros asociemos a demonios, fantasmas, realmente es así. Yo creo que hay muchas cosas que nuestra mente nos juega en contra, alterada por factores como los que tú mencionabas. Así que ahora que tenemos mayor conocimiento de esto, puedo al menos tener una visión más amplia sobre este fenómeno. Y es que muchas veces, sobre todo cuando uno ve sombras, cosas en la noche, yo me atrevería a decir que la mayoría de eso podría ser sugestión, engaño de nuestro cerebro. Lo que no voy a tener explicación son, por ejemplo, el tema de las posesiones, de cuando se aparece un espíritu a una persona que nunca lo buscó quizás. Eso para mí no tiene una explicación científica, pero todo lo otro, como no sé, lo que nos pasaba a nosotros cuando tú contabas el relato de que escuchamos algo, sentimos algo que se movía por el pasto, yo creo que eso sí tiene explicación y no es una explicación sobrenatural. Creo que nosotros nos podemos sugestionar porque, sobre todo en la noche uno tiende a sugestionarse mucho. La oscuridad siempre la asociamos a algo peligroso, a algo malo. Y nuestro cerebro, como bien hablábamos, trabaja súper rápido cuando se trata de imaginar este tipo de escenario. Así que yo creo que hay un factor científico que explica muchas cosas, pero hay otro factor que realmente yo creo que no tenemos y no tenemos las condiciones ni el conocimiento para poder explicarlo. Y ahí entra la postura de cada uno en base a su fe, a su creencia, y no podemos tampoco pretender conocerlo todo. Así que esa es mi conclusión final. No sé si tú quieres agregar algo más, quizá un punto que se te quedó. Dime, no sé si hay algo más que quieras aportar. No, yo creo que ya hablamos todo lo que pudimos haber hablado del tema. Quizás podemos más adelante abordar otros temas relacionados a lo mismo, pero creo que ya en forma genérica y los temas más importantes quedaron claros. Yo puedo concluir que sigo por lo menos en la línea de que todo tiene una explicación lógica. Quizás todavía no descubrimos cosas por
van a tener como, hablamos del tema de los eclipses en su minuto, que antiguamente no se daba una explicación porque no se tenían los conocimientos científicos avanzados de ciencia, el estudio de los astros para comprender cómo se producían los eclipses. En los fantasmas puede pasar lo mismo. Hoy día quizás todavía no tenemos los estudios suficientes para dar la explicación a estos sucesos que pueden ser totalmente naturales, o bien descubrir una nueva ciencia o una nueva materia que da la explicación que efectivamente pueden haber presencia de vida después de la muerte. Así que esto, como digo yo, es un tema que se va a seguir debatiendo y va a seguir comentando y se va a seguir hablando del tema de la existencia de los fantasmas. Así que con eso yo doy concluida por lo menos mi interpretación de lo que son los fantasmas. Así es, entonces vamos a concluir. Esperamos que el tema le haya sido de su interés. Sé que hay muchas cosas que quizás no mencionamos. Hay un montón de relatos más que podemos haber contado, no nuestros, pero sí popularmente conocidos. En Chile tenemos un montón de historia. Está la historia del Caleuche también, un barco fantasma, comandado por brujos, tripulado por hombres ahogados, que navega por las costas de la isla de Chiloé. Una tierra, que a todo esto tengo que mencionar, que está llena, pero llena de este tipo de historias, de este misticismo, de brujas, una tierra bien rica en ese aspecto. Pero le agradecemos por haber escuchado. Esperemos que esto le haya gustado, sea su interés, o que sea un buen acompañamiento mientras hacen sus actividades. Y los dejamos invitados también para el próximo episodio de nuestro podcast. Durante la semana vamos a estar subiendo un video respecto a los fantasmas. No es un resumen de este podcast, sino un video con imágenes de esta temática. Así que los dejamos invitados para que se suscriban, para que nos sigan, para que nos apoyen. Si tienen también algún dato que aportar, algún relato que quieran compartir con nosotros, también es bienvenido. Déjenlo en los comentarios y nosotros vamos a estar ahí atentos para responder también. Así que eso es todo. Nos despedimos. Les deseamos una linda semana y nos vemos pronto por acá. ¿Ya? Diego, un gusto conversar contigo nuevamente. Y esperemos encontrarnos entonces en el próximo episodio. Ansioso nomás del próximo episodio. Me lo pasé, como generalmente hemos estado en estos dos podcasts, súper bien hablando de estos temas muy interesantes, y que espero que también para la audiencia sea de interés para ellos y lo hayan pasado igual que bien que nosotros. Así que, como dijo Francisco, déjenos en sus comentarios experiencias, situaciones o preguntas que tengan sobre este tema y que nosotros podamos responder o ver. O simplemente, si les gustó el podcast, dejar ahí el me gusta para que nosotros saber que fue bien acogido y seguir abordando estos temas tan interesantes. Así que eso, Francisco. Ya pues, nos despedimos entonces. Buena semana a todos. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Gnosis. Chao, chao.